Mi mejor amiga llevaba años advirtiéndome que mi pareja ocultaba algo, jamás imaginé que el secreto tenía que ver conmigo. Siempre pensé que mi mejor amiga, Juana, exageraba cuando me decía que algo no encajaba con Marcos, mi pareja desde hacía casi 4 años. Ella lo observaba como si pudiera atravesarlo con la mirada, evaluando cada gesto, cada pausa, cada palabra. Yo me reía y le decía que debía dejar de ver tantos documentales de crímenes reales, que no todo el mundo escondía un secreto oscuro. Pero ella insistía. No es lo que dice, es lo que no dice, repetía con una seriedad que me incomodaba. A veces discutíamos por eso, porque yo sentía que simplemente no lo aceptaba, que estaba celosa de que yo dedicara más tiempo a mi vida en pareja que a nuestras salidas de siempre. Incluso llegué a pensar que se estaba obsesionando sin motivo alguno. Qué equivocada estaba. Lo extraño es que nunca hubo un detonante claro que me hiciera sospechar de Marcos. No encontré mensajes raros, no había ausencias repentinas, ni cambios de humor inexplicables. Era estable, amable, atento, demasiado atento, quizá. Pero en aquel entonces yo lo veía como una virtud, no como una bandera roja. Me gustaba sentirme cuidada, protegida. Él tenía esa forma de mirarme que me hacía sentir que era el centro de todo. Y sin embargo, con los años, empecé a notar pequeños detalles que pasé por alto para evitar conflictos conmigo misma. Tenía la costumbre de evitar hablar de su familia. Cada vez que yo mencionaba la mía, él cambiaba de tema. Nunca me llevó a su casa de la infancia. Nunca permitió que acompañara sus visitas rápidas a su madre. Y lo más extraño, siempre tenía demasiadas preguntas sobre mis propios recuerdos. Como si estuviera buscando algo. Como si necesitara confirmar detalles de mi vida que ni yo misma consideraba importantes. Juana lo notó antes que yo. Un día, mientras tomábamos café, me miró con una preocupación tan genuina que todavía puedo sentir el nudo que me dejó en la garganta. Hay algo raro en cómo te observa cuando hablas de tu niñez, dijo. No es interés. Es miedo. Yo me reí, incómoda. ¿Miedo? ¿De qué? Mi infancia fue normal, o al menos eso creía. No había tragedias, no había secretos. Nada que justificara ese tipo de mirada. Pero Juana, como siempre, sentía algo que yo prefería ignorar. Todo cambió la noche en que Marcos llegó tarde, empapado por la lluvia, nervioso, como si hubiera corrido una maratón. Dijo que se le había hecho tarde en el trabajo, que habían surgido imprevistos. Yo le creí, pero algo en su expresión no coincidía con sus palabras. Fue entonces cuando lo vi, un sobredoblado varias veces sobresalía del bolsillo interno de su chaqueta. Era grueso, como si contuviera documentos. Marcos jamás llevaba papeles encima. Él era de los que digitalizaban todo. Cuando lo confronté con una broma ligera, se tensó. Me dio una explicación vaga, torpe. Y luego escondió la chaqueta. Ese gesto, tan mínimo, despertó en mí algo que llevaba años dormido, la duda. Esa noche no pude dormir. Mientras Marcos respiraba profundo a mi lado, yo repasaba cada detalle de los últimos meses, preguntándome cómo no había visto antes las señales. Mi mente luchaba contra sí misma. Una parte de mí quería respetar su privacidad, la otra ardía con la necesidad de saber qué se estaba guardando. Al final, ganó la segunda. Me levanté con cuidado, tomé la chaqueta y saqué el sobre. Temblaba. No sabía si estaba a punto de destruir mi relación o mi propia tranquilidad. Dentro del sobre había copias de documentos, fotografías y una hoja con nombres y fechas. Los primeros papeles parecían certificados médicos, registros antiguos. Pero no entendí nada hasta que vi una fotografía borrosa de 2 niños jugando en un patio de cemento. Uno de ellos era yo. La reconocí de inmediato, aunque creía que esa foto se había perdido hacía años. Lo que me heló la sangre fue ver el nombre escrito debajo, con tinta roja, Marina, mi nombre, pero también un apellido que no era el mío. El resto del sobre estaba lleno de pruebas, más fotografías, informes, y una carta escrita a mano cuya primera línea decía, ella no lo recuerda. No se lo digas todavía. Tuve que sentarme para no caer al suelo. ¿Quién era ella? ¿Quién había escrito eso? ¿Qué era lo que no recordaba? No me di cuenta de que Marcos se había despertado hasta que lo escuché decir mi nombre con voz quebrada. Cuando levanté la mirada, estaba parado en el pasillo, pálido, resignado, como si hubiera esperado ese momento durante años. No quería que te enteraras así, murmuró. Yo no pude responder, las palabras se me atoraron en la garganta. Él se acercó despacio, con las manos levantadas, como si temiera asustarme.
Te prometo que no es lo que parece, pero necesito que escuches todo antes de sacar conclusiones. Lo escuché. O al menos intenté hacerlo mientras mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho. Marcos me contó una historia que sonaba tan improbable que mi mente se negaba a aceptarla, pero las pruebas estaban ahí, frente a mí. Resultó que yo no era quien creía ser. O, más bien, mi historia no estaba completa. Cuando era muy pequeña, unos 3 o 4 años, sufrí un accidente del que nunca me hablaron. Un accidente que puso en riesgo mi vida y que provocó que mis padres, o quienes yo creía que eran mis padres, tomaran decisiones drásticas para protegerme. Marcos sabía todo eso porque él había estado allí. Su familia estaba involucrada de alguna forma que yo no comprendía del todo. Él creció sabiendo quién era yo, pero yo no sabía quién era él. Y lo más perturbador, me habían dicho que la niña que aparece conmigo en esa foto, la otra niña del patio, había fallecido. Pero no era cierto. Supuestamente, esa niña era yo. Y la otra tenía mi verdadero apellido. Le pedí a Marcos que se detuviera. Sentía que me faltaba el aire. Cada pieza que él agregaba hacía que mi identidad se tambaleara más. Él juró que nunca quiso mentirme, que estaba intentando confirmar que mis recuerdos no fueran dañados si se destapaba la verdad de golpe. Que había consultado médicos, psicólogos, incluso a mi familia. Que todos coincidían en que no debía saberlo hasta que estuviera emocionalmente preparada. ¿Pero quién decide cuando alguien está preparado para saber quién es? Juana, de alguna manera, había intuido todo sin saber los detalles. Ella veía la tensión, el miedo, la vigilancia constante. Marcos no me lo dijo, pero su comportamiento era el de alguien que teme que el pasado vuelva a alcanzarlo. Ese sobre que encontré no era un plan de traición, sino un plan de protección. Un plan basado en secretos, sí, pero también en un temor genuino. No sé qué sentir. No sé si debería odiarlo o agradecerle. La verdad incompleta de mi vida pesa en mi pecho como una piedra caliente. Mis padres aceptaron hablar conmigo en los próximos días. Marcos me pidió tiempo, espacio, pero también la oportunidad de explicarme todo con calma, con documentos, con nombres, con historias reales que nunca escuché. Yo aún no sé qué voy a hacer. Lo único claro es que Juana tenía razón, Marcos ocultaba algo. Pero jamás imaginé que ese secreto no fuera sobre él, sino sobre mí. Y ahora tengo miedo de descubrir cuánto de mi vida fue una mentira, y cuánto de lo que siento por él podrá sobrevivir a la verdad que está a punto de salir a la luz.